Ya llevamos tres capítulos en la carta a los Gálatas y todavía Pablo continúa hablando sobre el Evangelio de la gracia. Eso nos deja ver lo importante que era para Pablo que los Gálatas entendieran que su salvación no era por las obras de la ley. Eso nos deja ver lo importante que es para nosotros entender que nuestra salvación es mediante la fe en Cristo Jesús. Y hasta ahora en el capítulo 3 hemos visto que la justificación y el Espíritu Santo vienen mediante la fe en Jesús y no por las obras. La promesa, la ley y Cristo, Gálatas capítulo 3 del 15 al 25. Les voy a pedir que estemos de pie para leer la palabra del Señor. Y voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Voy a continuar hasta el 29. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Padre, bueno y todopoderoso, te pedimos que tu Espíritu se manifieste en nosotros en esta mañana. Te pedimos que nos bendigas mientras leemos y estudiamos y escuchamos tu palabra. Confesamos que necesitamos de tu gracia y del Espíritu Santo para que abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que podamos recibir la verdad de tu palabra y la gloria del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Quiero dejarles saber que antes de que cuando escogemos una serie o un libro para estudiar aquí en la iglesia, Carlos y yo pues nos sentamos y discutimos cómo vamos a dividir las series, cómo vamos a dividir el número de predicaciones, dónde vamos a parar, dónde vamos a continuar. Nos ponemos de acuerdo y
mientras hacíamos eso antes de que escogiéramos a Gálatas, sabía que esta porción me iba a dar mucho trabajo. Una porción difícil de entender y una porción difícil también de explicar. Le voy a traer 7 puntos en esta mañana, esta tarde ya, no se asusten, son puntos cortos, pero les voy a traer 7 puntos. Y el punto número 1 es el pacto eterno. El pacto eterno en el versículo 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Cuando Pablo dice que habla en términos humanos, él está hablando o dando un ejemplo de que los gálatas pueden entender. Él se baja al nivel humano para que otros puedan entenderlo. Un pacto, aunque sea hecho por 2 seres humanos, ni se puede cancelar, ni se le puede añadir. Y cuando Pablo habla de un pacto, no se está refiriendo a un contrato o a una promesa. ¿Qué pasa con un contrato y una promesa? Sabemos que se pueden romper, ¿verdad que sí? Podemos prometer algo a alguien y no cumplirlo. Podemos hacer un contrato y no cumplirlo, ¿verdad? Van a haber unas consecuencias, pero se pueden romper. El pacto del que Pablo habla es lo que conocemos hoy como un testamento, un will. Ese es el significado de la palabra original, testamento. Un testamento no es un contrato o una promesa. Es un documento legal que está obligado a que ocurra. Ni se puede cancelar, ni se le puede añadir. Por ejemplo, si tu papá o tu mamá o un familiar tiene una fortuna grande y tú estás pensando que esa fortuna te va a caer a ti. De momento, muere esa persona y en su testamento él dice que le deja toda su fortuna a tu vecino, en vez de dejártela a ti. Por más que quieras cancelarlo, por más que quieras cambiarlo o añadirle, no vas a poder hacerlo. Ahora, ¿de qué pacto habla Pablo? Él habla del pacto de Dios con Abraham. Del pacto de Dios con Abraham. Punto número 2, las promesas y Cristo en el versículo 16. Ahora bien, continúa Pablo diciendo, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Ahora Pablo comienza a hablar de las promesas hechas por Dios a Abraham y a su descendencia. Pero vemos que también conecta esas promesas ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Esto es importante porque nos deja ver que las promesas hechas a Abraham fueron y son hechas realidad. ¿En quién? En Jesucristo. En Jesucristo. ¿Cuáles fueron las promesas de Dios a Abraham? Miren lo que dice Génesis 12, 2 y 3. Ahora de ti, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Miren lo que dice Génesis 12:7. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra.
La misma promesa se repite en Génesis 13, 15, 17, 22 y a través de toda la Biblia. Dios le prometió a Abraham y a su descendencia bendición y una tierra. ¿Qué tierras eran esas? Las tierras de Canaán. Las tierras de Canaán. Mira lo que dice Génesis 13, 14 y 15. Y el Señor dijo a Abraham: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para qué? Para siempre. Para siempre. Esto es bien interesante, porque en las Escrituras la tierra de Canaán es una especie de imagen de la nueva creación de Dios. En realidad, cuando Dios conducía a los hijos de Israel a la tierra de Canaán, Canaán era representada como la tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Se supone que la tierra de Canaán es la imagen de la nueva creación. Dios le prometió a Abraham y a toda su descendencia una nueva creación, la cual iba a cubrir ¿qué? Toda la tierra. Toda la tierra. Cuando leemos de esta promesa en el Nuevo Testamento, Jesús mismo dijo en Mateo 5:5: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán ¿qué? La tierra. Pablo mismo dice en Romanos 4:13: porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él será heredero ¿de qué? Del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia, de la fe. Lo que Dios promete a Abraham y a su descendencia no es un pedazo específico de tierra en el Medio Oriente, es todo el mundo, una nueva creación, un mundo nuevo donde Jesucristo será el Rey de todo. En conclusión, la promesa de Dios a Abraham fue de salvación y vida eterna en un mundo nuevo. Punto número 3. La promesa y la ley, versículos 17 y 18. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pues Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Pablo dice que la promesa, ese pacto, ese testamento al que no se puede cancelar ni se le puede añadir, dice que vino que primero que la ley. Entonces, la ley, refiriéndose a la ley dada a Moisés, que vino 430 años más tarde, no cancela, no cambia las promesas hechas por Dios. Porque si la promesa se basa en la ley, como dice Pablo, ya no se basa en la promesa. Porque dependería de lo que nosotros hacemos, de cómo seguimos la ley y no de lo que Dios ya hizo a través de esa promesa a Abraham e hizo a través de Jesucristo. Debemos entender que la promesa de Dios y la ley, la promesa de Dios y la ley son dos acuerdos separados. Aunque se complementan. La promesa de Dios de salvación y un mundo nuevo es lo que Dios hace por aquel que tiene fe en Jesucristo. Si tú tienes fe en Jesucristo, tú eres heredero de esa promesa. La ley
es la responsabilidad del que tiene fe en Jesucristo o lo que identifica al que tiene fe en Jesucristo. Me gusta cómo John Stott lo explica, y él lo explica de la siguiente manera. John Stott dice, good luck. John Stott dice, la promesa establece una religión de Dios, el plan de Dios, la gracia de Dios y la iniciativa de Dios. Esa es la promesa. Pero la ley establece una religión del hombre, el deber del hombre, el trabajo del hombre, la responsabilidad del hombre. La promesa que representa la gracia de Dios solo tenía que ser creída. Pero la ley que representa las obras de los hombres tenía que ser obedecida. La ley es secundaria a la promesa. Pablo dice que la ley vino 430 años más tarde que la promesa. Y por eso hay algunas personas que dicen que la ley sustituye a la promesa o que la ley complementa a la promesa. Que es lo mismo que los judaizantes, los judíos le estaban enseñando a los gálatas. Pero si la ley sustituye o complementa a la promesa, Abraham nos hubiera salvado. ¿Por qué? Porque él murió mucho antes de que se diera la ley. Y sabemos que la salvación de Abraham no se basó en nada de lo que él hizo. Como nos dijo Carlos el domingo pasado, su salvación fue completamente por su fe, como dice Gálatas 3:6, que dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Fue contado como justicia porque él le creyó a Dios. Punto número 4. La ley revela el pecado. Versículos 19 y 20. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. Pablo nos dice cuál es el punto de la ley. La ley fue dada a causa de las transgresiones hasta que viniera Jesucristo. La ley no vino para dar salvación, sino para, ¿qué? Mostrar, para revelar pecado en nosotros. Su propósito principal es para dejarnos saber que tenemos un problema. Y ese problema es que estamos enfermos, que somos pecadores. La ley nos deja ver que somos pecadores. Punto número 5. La ley tiene límites. ¿Quién se ha hecho la prueba del COVID? ¿Quién se ha hecho 2 pruebas de COVID? ¿Quién se ha hecho 3 pruebas de COVID? No voy a preguntar más. Hoy día, al momento que sentimos ciertos síntomas, vamos y nos hacemos la prueba del COVID. La prueba te dice, ¿qué te dice la prueba? Si eres positivo o no, si tienes el virus o no. La ley funciona de la misma manera que la prueba del COVID. La prueba, que quede claro que la prueba del COVID no es la cura a la enfermedad. Solo te dice que estás enfermo. La ley revela el hecho de que estamos enfermos, de que somos pecadores. Pero la ley no es la cura
para nuestra enfermedad, para nuestro pecado. La ley tiene el poder para dejarnos ver que no somos justos, pero no tiene el poder para hacernos justos. ¿Entendieron eso? La ley no produce vida, tampoco cambia nuestra naturaleza de pecado. La ley también tenía el propósito, como dice Pablo, de enseñarle al pueblo de Israel a cómo vivir antes que Cristo viniera. Como dice Pablo, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Punto número 6, necesitamos la ley. Necesitamos la ley, versículos 21 al 22. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús o Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Sabemos que la ley nos deja ver que estamos enfermos, que somos pecadores. Sabemos que la ley nos muestra que no podemos satisfacer la voluntad de Dios y que también estamos completamente bajo el poder del pecado. Pero tú sabes qué más nos deja ver la ley, que necesitamos ser rescatados. Que necesitamos ser rescatados. Pablo dice que la ley nos muestra nuestro pecado en el versículo 22, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. La ley hace su trabajo de llevarnos a reconocer nuestra salvación por gracia. Entonces, la ley es importante. Necesitamos la ley. No se opone a la promesa de salvación por gracia por medio de Cristo. La ley es necesaria porque nos deja ver nuestra necesidad de la promesa. Nos deja ver nuestra necesidad de un Salvador, de uno que nos rescate. Punto número 7. La ley es nuestro guía. Versículos 23 y 25. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Pablo concluye con dos ilustraciones que nos dejan ver que la ley nos lleva a Cristo, nos guía a Cristo. Él dice que estábamos encerrados bajo la ley que nos encierra, o sea que nos hace prisioneros, nos hace esclavos. Y mientras la ley nos encierra y nos hace prisioneros, la ley también que nos guía, nos conduce a lo que realmente nos da libertad. La fe en Cristo Jesús. La ley es nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Nuevamente quiero leer lo que escribió John Stott sobre este versículo. Buena suerte. Dice: después de que Dios dio la promesa a Abraham, dio la ley a Moisés. ¿Por qué? Tenía que empeorar las cosas antes de poder mejorarlas. La ley expuso el pecado, provocó el pecado, condenó el pecado. El propósito de la ley era levantar la tapa de la respetabilidad del hombre y revelar lo que realmente es
por debajo? Pecador, rebelde, culpable, bajo el juicio de Dios e impotente para salvarse. Y la ley debe seguir cumpliendo el deber que Dios le ha encomendado hoy. Uno de los grandes defectos de la iglesia contemporánea es la tendencia de suavizar el pecado y el juicio. Nunca debemos pasar por alto la ley y llegar directamente al evangelio. Hacerlo es contradecir el plan de Dios en la historia bíblica. Ningún hombre ha apreciado nunca el evangelio hasta que la ley lo ha revelado primero a sí mismo. Solo contra la negrura del cielo nocturno las estrellas comienzan a aparecer. Y es solo contra el fondo oscuro del pecado y del juicio que el evangelio brilla. Necesitamos la ley para dejarnos ver nuestro pecado, nuestra oscuridad, para que la promesa, el evangelio, brille en nuestras vidas. Ahora, eso significa que ya no obedecemos la ley por medio al rechazo, por medio al que dirán, buscando ser aceptado por Dios. Cuando entendemos que la salvación se obtiene solo por la promesa, yo creo que debe haber en nuestros corazones gratitud. Gratitud. Gratitud y un deseo de obedecer. Un deseo de obedecer y ser como nuestro Salvador Jesús. El saber que nuestra salvación es solo por gracia debe traer gratitud, deseo de obedecer la ley. Y si nuestra motivación de obedecer la ley es por gratitud, por esa gratitud, seremos más obedientes que cuando pensábamos que nuestra obediencia podía salvarnos. Gratitud. Iglesia, la ley y la gracia trabajan juntas en la salvación de cada cristiano. La ley nos muestra cómo realmente somos, como hemos dicho en el día de hoy. Y la ley también nos guía para ver a Cristo como realmente es, nuestro Salvador. Nuestro Salvador que obedeció la ley y murió en nuestro lugar para que pudiéramos recibir la bendición prometida. La ley nos permite amar a Jesús y nos permite mostrar nuestro amor en la obediencia, agradecidos de Él. Como ya dije, la ley y la gracia trabajan juntas en la salvación de cada creyente. Hay muchas personas que quieren una sensación de alegría y aceptación, pero no quieren admitir la gravedad de su pecado. No quieren experimentar lo que la ley revela sobre sus vidas y sus corazones. Pero a menos que veamos lo inútiles y pecadores que somos, el mensaje de salvación no hará efecto en nuestras vidas. Vamos a seguir obedeciendo la ley, tratando de buscar nuestra salvación. Continuaremos siendo esclavos. A menos que sepamos lo grande que es nuestra deuda, no podremos tener ninguna idea de lo grande que fue el sacrificio de Cristo por nosotros. Si pensamos que no somos tan malos, la idea de la gracia nunca nos cambiará. Iglesia, quiero terminar diciéndote que los pactos de Dios, las promesas de Dios son confiables, porque Dios es confiable. Conforme
a la historia de la redención que se desenvuelve en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia, podemos ver que a pesar de la infidelidad misma de Abraham, de la infidelidad de su descendencia, de nuestra infidelidad, el Señor se encargó de mantener su pacto, de cumplir su promesa. En Cristo encontramos el cumplimiento definitivo de la promesa de Dios a Abraham. Él es la simiente. Él nos da la morada eterna. Él nos hace una nación apartada para Dios. Y en Él la bendición de la salvación está disponible para todas las familias de la tierra. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Iglesia, en Cristo somos descendientes de Abraham y herederos de la promesa de Dios. Gracias te damos, Señor. Padre, qué bendición y qué privilegio es saber que a través de Jesucristo, nuestro Salvador, somos descendientes de Abraham. Somos herederos de esa promesa. Esa promesa fue hecha para nosotros también. Gracias por darnos la oportunidad de conocer a tu Hijo, de tener fe en Él, de creer en Él, de poder disfrutar lo que nos espera en un futuro. Un nuevo mundo, una nueva tierra, donde Cristo será nuestro Rey. Señor, si hay alguien aquí o alguien escuchando o viéndonos a través de la transmisión, yo te pido, Señor, que si hay alguien que no te conoce, yo te pido, Señor, que tú pongas en su corazón fe, creer en ti. Y que él pueda entender que la ley es solo para ver nuestro pecado y no para tratar de alcanzarte. Que solo podemos alcanzarte a ti a través de tu promesa y de esa fe que tú pones en nosotros. Señor, te adoramos y te glorificamos por lo bueno, por lo grande, por tu amor, por lo misericordioso que tú has sido con nosotros. Señor, y que pon en nuestros corazones que de hoy en adelante con gratitud podamos caminar, obedecer tu ley, obedecer tu palabra, para que podamos darte la gloria y la honra, sabiendo que la promesa es para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, por nuestra iglesia, nuestra familia. Llévanos con tu bendición en esta tarde. Recibamos la bendición pastoral que se encuentra en 2 de Corintios 13:14, que dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Recuerden, iglesia, que salimos de este lugar con el privilegio de ayudar a otros a conocer y seguir a Jesús. Seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Dios les bendiga y su iglesia dice, amén.